Dios Padre, te damos gracias. En este día nos hemos juntado para compartir tu palabra. Por favor, ayúdanos a ver bien nuestras vidas cristianas por las palabras que escuchamos hoy. Quisiéramos hoy tomar lecciones continuando los eventos de Gedeón. Por favor, ayúdanos a entender bien tu palabra. También nos estamos preparando para el seminario de la Biblia, que es para la primera semana de septiembre. Por favor, ayúdanos para poder invitar cada vez más espíritus que no han recibido la salvación. Por favor, también ayúdanos a entender esta palabra y obtener nuestra salvación. También en el otro cuarto están Susan y la familia de Francisco. Por favor, ayúdalos a entender bien tu palabra para obtener la salvación. También hoy hay hermanos y hermanas que no pudieron venir hoy. Por favor, está con ellos y ayúdalos para que puedan venir la próxima vez. Todo te lo dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Juan capítulo 21, versículo 25. Juan capítulo 21, versículo 25. Leamos juntos. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús vino a este mundo y hizo demasiadas cosas. Pero no todo lo que hizo se pudo escribir en la Biblia. Solamente lo necesario fue escrito. Entonces la Biblia no cubre todo, pero cubre todo lo que necesitamos saber. Y por eso necesitamos saber precisamente qué es lo que necesitamos. Entonces, si tienes curiosidad de otras cosas cuando ni siquiera sabes lo que está escrito en la Biblia, primero hay que entender precisamente lo que está escrito en la Biblia y después se puede entender otras cosas. También el propósito de Dios que escribió estos libros. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Leamos juntos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió en la Biblia fue escrito para nuestro entendimiento. Y por esos eventos en la Biblia podemos aprender. Igual que el sermón de hoy.
porque hay enseñanzas escondidas que podemos aprender de él. El verso principal de hoy será en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 36 a 40. Jueces, capítulo 6, versículos 36 a 40. Jueces 6, 36 a 40. Primeramente tenemos que entender bien lo que en realidad pasó en estos eventos. El pastor leerá el primer versículo. Versículo 36. Versículo 38. ¿Entendieron todo hasta ahí? Entonces Gedeón le preguntó a Dios por una señal. Él preguntó, ¿en serio voy a salvar a Israel con mis propias manos? Por favor, enséñame una señal si ese es el caso. Hay un vellón y lo que le pidió fue que el rocío cayera en el vellón y no en el suelo, lo cual es un milagro. Porque si hay rocío en la mañana, entonces hay que haber rocío en todas partes. Pero él quería que hubiera rocío solo en el vellón. Y tuvo ese milagro como una señal de Dios. Pero luego pidió otra vez por otra señal. En el versículo 39. Leeremos el versículo 39 juntos. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Versículo 40. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Le pidió una señal en la manera opuesta. Él quería que Dios nada más secara el vellón y hubiera rocío en todo el suelo. Lo que necesitamos saber aquí es el significado del vellón y qué significa, representa el rocío y lo que el suelo representa. Hay un vellón y en la Biblia en realidad hay muchas cosas sobre las ovejas. Era usado para ofrendas a Dios en el tiempo del Viejo Testamento. Y hubo 10 plagas cuando estaban escapando de Egipto. Y la última plaga fue que todos los primogénitos morirían.
Y la única manera de evitar esa plaga era matar un cordero y poner su sangre en la puerta. Los corderos eran usados para ofrendas en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es el Cordero que Dios preparó. El Cordero significa Jesucristo. El vellón significa Jesucristo. También veremos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces había rocío solo en el vellón, en la lana. O sea que solo en Jesucristo había rocío. Esa fue la primera señal. ¿Qué creen que significa que solo había rocío en la lana? Tenemos que entender el significado del rocío primero. Deuteronomios capítulo 32. Deuteronomios capítulos 32, versículo 2. Leamos juntos. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dice que la palabra de Dios es la lluvia y el rocío. Las plantas que tuvieron rocío y lluvia crecen muy bien. Y el rocío y la lluvia vienen del cielo. Y también dice que el rocío es precioso del cielo. También Deuteronomios capítulo 33, versículo 13. Leamos juntos. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, y con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Aquí describe el rocío como algo precioso del cielo. Y ese rocío estuvo solo en el vellón, en la lana. Entonces el significado de
el rocío es la palabra de Dios. Porque solo en Jesucristo es la palabra. También el rocío significa gracia, significando la gracia de la palabra. Proverbios capítulo 19, versículo 12. Proverbios 19, 12. Proverbios 19, 12. Leamos juntos. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. También habla de su favor, significando la ayuda y la gracia. Entonces, el rocío significa gracia. Y también significa la palabra de Dios. Y por eso la gracia de la palabra es en muchos libros de la Biblia. Y Jesucristo estaba lleno de gracia. Es como estuvo al principio. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces había mucho rocío en el pedazo de lana. De la misma manera Jesús estaba lleno de gracia y verdad, pero todo el suelo estaba seco, significando que todos nosotros somos pecadores sin gracia. Necesitas rocío para crecer una planta. Por eso es que Jesucristo vino a este mundo. Pero solo había rocío en el pedazo de lana. Y todo el resto del suelo estaba seco. Por eso es que no podían tener plantas. Como en estos días hay una temperatura alta en la tierra, y la tierra mala es la tierra seca, porque no pueden tener frutas, ningún fruto. Y también en el libro de Génesis, por el pecado de Adán y Eva, toda la tierra de este mundo es malo, y eventualmente este mundo será destruido por fuego, y nos estamos acercando más a este día. Hasta que un pedazo de lana con rocío vino a esta tierra, y esta persona es Jesucristo, que está lleno de gracia y verdad. Y entonces, ¿cuál fue la segunda señal que Gedeón pidió? Y ahora él quería este pedazo de lana seco, y al mismo tiempo quería rocío en el suelo. ¿Y qué significa eso?
que Jesucristo se ha secado, porque Él tuvo toda esa maldad en nuestra parte. Él tuvo que secar toda su sangre y agua de su cuerpo y pagó por los pecados en vez de nosotros. Él tomó toda la maldad en nuestra parte. Libro de Juan, capítulo 19. Juan 19, versículo 34. Juan capítulo 19, versículo 34. Leamos juntos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así es como Jesucristo se secó. Entonces este pedazo de lana tenía todo el rocío, pero luego se secó todo. Jesucristo, que estaba lleno de gracia y verdad, vino a esta tierra y fue crucificado en vez de nosotros. Y toda la sangre y el agua salió de su cuerpo. Y al mismo tiempo ahora tenemos rocío en todo el suelo. Significando que ahora la gracia está en todo el suelo. Salmos 22, 14. Salmos capítulo 22, versículo 14. Tuvimos un tiempo para aprender el capítulo 23 y en esa vez mencionó el pastor que el capítulo 22 era de la primera venida de Jesús y el capítulo 24 de la segunda venida de Jesús y que el capítulo 23 era en el medio. Por eso cuando leemos el capítulo 22 podemos ver todas las aflicciones por las cuales Jesús pasó. Leamos el primer versículo del capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es exactamente lo que Jesús dijo en la cruz. Y el versículo 14 del capítulo 22. Capítulo 14 a 16. Leamos juntos. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies. En el versículo 14 dice que es derramado como agua, así se secó completamente. ¿Por quién? Por nosotros. La paga del pecado es la muerte. Y el resultado de nuestros pecados es una maldad completa. Pero Dios hizo una regla en el Viejo Testamento que alguien más podría pagar en nuestra parte. Por esa regla, Dios usó los animales para ser castigados. Y por eso la gente en el Viejo Testamento podían ser
perdonados. Y Jesús no tiene pecado. Nunca tuvo pecado. Solo estaba lleno de gracia y verdad. Pero derramó todo el agua y sangre por nosotros, porque quería que el rocío estuviera en todo el suelo. El rocío significa la gracia de la palabra. Y eso llegó a todo el suelo. Quien sea que crea en esa lana seca puede tener gracia. Y todos nosotros creemos en eso. Entendemos que Jesucristo tuvo toda la gracia y verdad, pero Él se secó por nosotros para permitirnos tener el rocío. Él murió en la cruz y resucitó. Y así es como podemos tener la palabra por todo el mundo. Él murió por todos nosotros. Él murió por mí y todos en este mundo. Y quien sea que crea en Jesucristo puede ser salvo. Por eso es que llamamos este periodo de tiempo como tiempo de gracia. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 1 y 2. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Leamos juntos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, este es el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo de salvación que cualquier persona puede ser salvado, porque ya la lana está seca. Y ahora podemos tener toda la gracia en todo el suelo. Y entonces cualquier persona puede ser salva. Y esta es la gracia con la que somos salvados. Todos saben lo que la gracia es. Conocen el significado de la gracia. No merecíamos la gracia, pero la recibimos. Por ejemplo, si trabajamos en una compañía y por la ley tenemos que ser pagos por hora, y cuando nos pagan por nuestra labor no lo llamamos gracia, es la recompensa, porque trabajamos según la ley, podemos tener este dinero, y por eso cuando recibimos nuestros salarios no lo llamamos gracias. Pero si no puedo trabajar por todo un mes porque estaba enfermo, pero el jefe igual te pagó cuando ni siquiera trabajaste, eso es lo que llamamos gracia, porque no trabajaste, no lo merecías, porque no trabajaste. Pero si recibes el dinero es gracia. Eso es lo que se llama gracia. Porque creen que en la Biblia dice que la salvación es gracia.
porque todos merecemos el infierno, porque hemos pecado muchas veces, desde el nacimiento hasta la muerte. Inclusive si todos vamos al infierno, no tenemos con qué justificarlo, porque estamos yendo al infierno por nuestros propios pecados. Pero ¿quieres ir al infierno? Por eso es que Dios nos dio la gracia. Él nos dejó ir al cielo cuando en realidad merecíamos el infierno. Por eso todas las personas salvas son los que reciben la gracia. Lo primero que necesitamos con la gracia es cuando en realidad recibes gracia, debes ser agradecido. Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Por la gracia de Jesucristo somos salvos. Entonces el rocío es la gracia, y la gracia solo estaba en Jesucristo. Así como el rocío estaba solo en la lana, pero todo ese rocío se fue al suelo. Por esa gracia fuimos salvados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Entonces por la gracia fuimos todos salvados, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces ese rocío hizo que nuestros corazones se humedecieran. Antes de eso nuestros corazones estaban muy secos, así como nuestras vidas estaban maldecidas. Pero recibimos la gracia. Versículo 8 a 9. Versículo 8 a 9 son los versículos importantes. Leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así que por la fe fuimos salvados. Para ser salvados necesitamos conocer la gracia viniendo de Dios, la cual es que Jesucristo pagó todos nuestros pecados. No fue por nuestro trabajo que todos nuestros pecados fueron perdonados. No porque fuimos a la iglesia perdonaron nuestros pecados. No por nuestras buenas acciones. No por bautizarnos.
Solo por la muerte de Jesucristo, porque fue crucificado y perdió toda su sangre. Y ahora tenemos toda la gracia en todo el suelo. Para recibir esa gracia necesitamos creer en esa lana seca. Todo el suelo estaba seco. Algunas partes del suelo, como están tan secas, tiene grietas y ninguna planta puede crecer ahí. Pero imaginen que en ese suelo seco hay rocío que empieza a caer. Entonces empiezan a crecer los árboles y eventualmente esos árboles salen frutas. Así como nosotros éramos suelo seco, pero empezamos a obtener rocío consistente y lluvia. Entonces, ¿qué creen que pasa? En nuestra vida empezamos a tener frutos. Eso es lo común. Pero si todavía tienes el corazón seco y si no ves esos frutos en ti, eso significa que nunca tuviste el rocío en tu corazón. Como tu corazón no está en realidad absorbiendo estas palabras y solo se mantiene por encima. Oseas capítulo 14, versículo 5. Oseas capítulo 14, versículo 5. Oseas 14, 15 y 6. Versículos 5 y 6, leamos juntos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dios dijo que será como el rocío a Israel. Y como las personas de Israel siguen teniendo el rocío, sus raíces van más profundas cada vez. Así es como debe ser nuestras vidas cristianas. Muchas veces Dios promete que nos dará la gracia, porque necesitamos la gracia. Porque también nos faltan muchas cosas a pesar de ser salvos. Para recibir la gracia necesitas ir al lugar de la gracia. De esta manera puedes empezar a tener la fragancia en tu vida y tendrás más raíces. Para no tropezar en ningún obstáculo y tus raíces seguirán creciendo. Versículo 7 del capítulo 14. Capítulo 14 es Oseas capítulo 14, versículo 7. Leamos juntos.
Empiezas a tener influencias alrededor de las personas. Esta es la reacción normal de las personas que fueron salvadas por el rocío. Tienes que verificar y ver si tu corazón sigue seco, porque Jesucristo ya se secó. Él dijo que ya se acabó, ya es terminado. Entonces ya tenemos toda la gracia en todo el suelo, pero porque mi corazón sigue seco. Como el de Judas, que era cercano a Jesucristo. A pesar de que vio todas esas señales y escuchó todos los sermones, igual su corazón estaba seco. Porque su corazón estaba tan duro que las palabras no entraban en su corazón. Así que la gracia no está muy lejos de ti, así como Jesús estaba justo al lado de Judas. Así en nuestras vidas cristianas, la gracia no está lejos de nosotros. La gracia es el rocío. Porque creen que Dios describió la gracia como rocío. ¿Cuándo tenemos rocío? En las mañanas. Temprano en la mañana. Para tener la gracia, para tener el rocío, tienes que ser diligente. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Leamos juntos. En algunas versiones de la Biblia, bajo la palabra diligente, muestra la palabra en hebreo como temprano en la mañana, porque es la misma palabra en hebreo, diligente y temprano por la mañana. Significando que pueden tener el mismo significado. Como todos los que se levanten temprano por la mañana pueden encontrarme. Los que se levanten temprano y oren o lean la Biblia. ¿Por qué? Porque recibimos el rocío en las mañanas temprano. Si en serio quieres la gracia, tienes que ser diligente. ¿Por qué no lees la Biblia? Porque estaba ocupado. Pero tienes tiempo para ver televisión. Tienes que ser diligente. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de la gracia. Cuando lees la palabra de Dios, puedes tener la gracia. Porque secaste tu corazón todo el día. Interactuaste con muchas otras personas y no escuchabas cosas buenas. Y empezaste a secar tu corazón. Pero cuando lees la palabra de la gracia, puedes humedecer tu corazón otra vez. Si tuviste un tiempo difícil durante la semana y justo antes de que tu corazón se secara completamente, viniste hoy. Por eso es que nunca deberías estar tarde para el sermón, porque estás
estás perdiendo esta gracia. Todos conocemos el maná. Y por 40 años esa es la comida que los israelitas comieron. Sin el maná no pudieron haber sobrevivido. Y dice que el maná les fue dado junto al rocío. Para tener el rocío tienes que ser diligente. Y tienes que ser... El que busque por la gracia desesperadamente tendrá la gracia. Y no deberías rendirte en buscar la gracia. En vez necesitas pedir por la gracia. Para hacer eso necesitas ser diligente. Tienes que tomarte el tiempo para leer la Biblia. Así como tenemos el rocío temprano por la mañana, necesitas tener la palabra de gracia por la mañana. Y así puedes comenzar el día con tu corazón lleno de gracia. Así como si estás en una situación donde te puedes molestar, no te molestas. ¿Por qué? Porque ya humedeciste tu corazón. Porque leíste la palabra de gracia en la mañana. Puedes tener dificultades durante el día, pero está bien. ¿Por qué? Porque ya humedeciste tu corazón. Por eso es que muchas personas en el libro de Salmos leían la palabra en la mañana. Pero si no leemos la palabra de gracia, entonces podemos ser muy sensibles. Se hace más fácil para molestarse o porque está seco y no tienes esos frutos. Y hay frutos en la Biblia: amor, felicidad. Estás perdiendo esos frutos. Por eso es que tienes que pedir por la palabra de gracia. Por eso es que nos juntamos hoy todos aquí. Estamos teniendo el rocío, la gracia de Dios en este momento. Pero si te estás durmiendo durante el sermón, eso significa que todavía está seco. Porque no puedes tener las palabras en ti. Por eso es que nos tenemos que concentrar mucho cuando es la palabra de Dios. Porque solo podemos tener las palabras de Dios en nosotros cuando escuchas de verdad. Por ejemplo, si sales tarde en la mañana, no puedes tener el maná. Así como esos que no pudieron venir a tiempo hoy, solo obtienen la mitad de la gracia. Por eso es que todos vienen temprano. Porque Dios le da más gracia a esos. Y los miércoles, a las 7 p.m., oh, sí, nada más puedes escuchar esos videos en la casa. Pero la gracia de los que escuchan en la casa y los que se reúnen en el edificio es completamente diferente, porque Dios lo ve diferente, no solo el mensaje. Claro, puedes adorar a Dios en tu casa, pero Dios le mandó a todos los israelitas a unirse 3 veces al año y debe haber un propósito por eso.
Por eso es que también nos reunimos los miércoles en la mañana y en la tarde. Porque Dios obviamente le da más gracia a estos. Porque esas personas recibieron más rocío y sus vidas se convierten más bellas. Y pueden tener buenas influencias alrededor de ellos. Nunca he visto a alguien que atiende los sermones de los miércoles y termina yéndose de la iglesia. Pero esas personas que solo venían los domingos se fueron de la iglesia. Porque esos que vienen los domingos pueden tener el rocío y pueden tener las raíces, así que tienes que siempre venir a la iglesia para obtener el rocío. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Leamos juntos. Y esos discípulos vieron la resurrección de Jesús. Y toda esa multitud que escuchó su mensaje tuvo una gran gracia. Y todos conocemos la resurrección de Jesucristo. Y también estamos enseñando la resurrección de Jesucristo. La resurrección significa que ya murió. La resurrección tiene el significado de muerte y resurrección, la cual es la palabra. Y cuando enseñamos o escuchamos la palabra, hay una gracia muy grande. Si solo pudieras escoger una gran gracia en este mundo, sería la muerte y resurrección de Jesús. Puede haber alguien en este salón que no ha recibido eso. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Leamos juntos. Esos son los que les debemos temer. Tenemos que temer si alguien de nosotros tiene poca gracia. Porque si sigues leyendo versículos 16 y 17, hay personas que no se arrepintieron. Con gran gracia puedes entender bien que tú eres el pecador. Esos que entienden que son pecadores tienen la gracia. ¿Cómo pueden resolver el problema del pecado? Y si la persona escucha la resurrección de Jesucristo, entonces la persona puede recibir la gracia.
Entonces, entre nosotros, si hay alguien que tiene poca gracia de Dios y planeamos por otro seminario en la primera semana de septiembre, como en la noticia de la iglesia, tienes que confirmar si la gracia que recibimos viene de Dios. Y hemos estado anunciando esto por más de 2 meses ya, porque queremos que todos ustedes estén preparados por el tiempo, porque tendremos esa gran gracia por 5 días y aprenderán del Dios viviente y el Salvador. Hay que participar en esa gracia. Y había rocío en todo el suelo, significando que cualquiera que busque lo puede ver. Ese es el último versículo. Apocalipsis, último capítulo, el último versículo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, es el final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Leamos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y por eso la lana se secó, para que todo el suelo pudiera tener el rocío. Todos sabemos lo que amén significa. Es como que creo que yo sé que eso va a pasar. Yo quiero que muchas personas en Calgary conozcan el rocío, la gracia, y tenemos la fecha para ese rocío desde el miércoles de la primera semana de septiembre, y puedes invitar a personas. Va a estar en inglés y en español también, y en cualquier otro idioma que podamos preparar. Todo lo que necesitas es dejarnos saber antes. Para que podamos enseñar esta gracia en Calgary como una mente unida. Pero tienes que primero asegurarte que tienes el rocío en ti mismo. Entonces hoy aprendimos de la lana y el rocío. La lana significa Jesucristo, el rocío significa la gracia. Y Jesucristo, que estaba lleno de gracia, vino a esta tierra para que todo el suelo pudiera tener la gracia. Y siempre queremos que la gracia de Jesucristo esté con todas las personas de este mundo.